Bueno, ¿ven ahí? Sí, Jimmy, se ve. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con el teórico de fuentes conmutadas. ¿Qué son las fuentes conmutadas? Son convertidores que que convierten un nivel de tensión en otro nivel de tensión. El nivel de tensión de entrada es un nivel de tensión también de continua, pero no está regulado y yo lo que quiero es una salida que tenga otro nivel de tensión y a su vez que sea estable y con menor ripple. Ante variaciones a la entrada, que no haya variaciones a la salida. Algo bien estable. Sería entonces un conversor de corriente continua a corriente continua. Nosotros lo que habíamos visto hasta ahora es convertidores de corriente alterna a corriente continua que eran rectificadores. Esos rectificadores podían ser rectificadores controlados cuando uso tiristores y no controlados cuando uso diodos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo convertir de continua a continua, en donde la continua primaria, voy a poner el puntero, supóngase que si esta es la primaria, puede venir de una rectificación, controlada o no, y yo a partir de ahí quiero otro nivel de continua, que ya vamos a ver que puede ser un nivel de continua superior o inferior, pero a su vez estable, con menos ripple y estable. Ante variaciones de la fuente primaria, no quiero variaciones a la salida. Eso se puede hacer de dos maneras. A través de lo que algunos de ustedes vieron, creo que vos, Sebastián, no, porque en electrónica general, probablemente cuando lo hayas cursado, no estaba incluido lo que era fuentes lineales. Me parece que La no. fuente lineal, ¿de qué consta? De una tensión de continua y otra tensión de salida, también de continua, de menor nivel, pero esta tensión de entrada puede ser que no sea regulada, puede tener ripple, puede variar su valor, y yo quiero a la salida una tensión estable, o sea, regulada. ¿Cómo lo lograba? A través de una fuente lineal, poniendo un transistor, en este caso es un transistor bipolar, de tal manera que el transistor trabaja en la zona lineal, o sea, no está ni saturado ni tampoco está al corte, está en la zona lineal, o sea que tiene a sus bornes una tensión entre colector y emisor. Este es el colector y este es el emisor. De esa manera, la tensión de salida, ¿qué va a ser? La tensión de entrada menos la caída colector-emisor del transistor. Por eso, esta tensión siempre en las fuentes lineales es menor que la tensión de entrada. Ante cualquier variación, ¿qué quiero hacer yo? Ejercer una acción de control sobre el transistor, de tal manera que si hay una variación en la tensión de entrada, también varíe la tensión entre colector y emisor, de tal manera que esto se mantenga constante. ¿Cómo se lograba en una fuente lineal? Rápidamente lo digo. Y lo que hacía es, tengo una referencia, supóngase que lo hago con un Zener, supóngase, qué sé yo, 5 volts. Y yo quiero a la salida 10 volts. ¿Qué hago? Hago un divisor resistivo, si yo quiero 10 volts, para que sea 5 volts, hago R1 igual a R2, acá obtengo 5 volts. Siempre y cuando a la salida tenga 10 volts. Lo comparo con el Zener. Si la tensión de salida tiende a bajar, esta señal tiende a bajar, por lo tanto hay una señal de error entre la entrada inversora y la no inversora y hace que actúe sobre el transistor de tal manera que la tensión colector-emisor suba o baje de tal manera de mantener los 10 volts acá. De esa manera yo hacía una fuente lineal. ¿Es mala? ¿Es malo este tipo de fuente? No, es muy bueno, es muy estable.
¿Qué problema tiene? Que voy a tener en el transistor una corriente de colector que va a ser igual a la corriente de salida. ¿Qué quiere decir? Si mi fuente está alimentando una carga de 2 amperes o de 5 amperes, por el transistor van a circular esos 2 amperes o esos 5 amperes. A su vez tengo una tensión colector-emisor. El producto de la tensión colector-emisor por esa corriente de 2 amperes o 5 amperes es la potencia que estoy disipando acá. Puedo llegar a estar disipando mucha potencia. ¿Qué quiere decir? Que inclusive puede suceder que esté disipando más potencia en el transistor que a la salida. Entonces es un rendimiento malo. Ahora, como fuentes son muy buenas. Las que ustedes han visto en el laboratorio, que regulan tensión, regulan corriente, etcétera, son fuentes lineales. ¿Está bien? Y funcionan muy bien. Tienen muy bajo contenido de ruido eléctrico, que es muy bueno, por ejemplo, en sistemas de telecomunicaciones, en donde el ruido puede llegar a molestar. ¿Está bien? O sea, son fuentes buenas, pero su rendimiento no es bueno. Eso es un convertidor de continua a continua a través de fuente lineal. Lo que nosotros vamos a ver es fuentes conmutadas, que son también con transistores, pero el transistor trabaja al corte, o sea, corriente cero o saturado. Si fuera ideal, saturado significa tensión colector-emisor cero, por lo tanto no disipa potencia. Tengo mucha corriente, pero cero tensión. Y si estoy al corte, obviamente, corriente cero, mucha tensión, también cero. O sea que es muy eficiente. El transistor no disipa potencia. Ya vamos a ver que sí disipa un poco, porque por más que si está saturado, hay una pequeña tensión entre colector y emisor. Pero es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Esto es lo que yo les decía. La potencia en el transistor para esta fuente lineal es I0, la tensión de salida, porque la corriente es la misma, por la tensión colector-emisor. Bien, comenzamos con fuentes conmutadas. ¿Qué dijimos? Que tenemos una fuente primaria de continua. ¿Cómo obtenemos esta fuente no regulada de continua? Puede ser por dos vías. Porque hago un rectificador con diodos no controlado, ¿está bien? Y obtengo una tensión de continua. Le pongo un filtro capacitivo para disminuir el ripple, todo lo que ustedes quieran, pero sigue siendo no regulado. Si varía la tensión de alterna, me va a variar la tensión de continua. Eso es así, no tengo forma de regularlo. También puede ser a través de una batería. Esa es la fuente primaria. Una batería, nosotros decimos batería de 12 volts, pero la batería puede tener 13 volts y medio, puede tener 11 volts. Bueno, esa es mi fuente de entrada. A través de un convertidor DC-DC y una acción de control, puedo obtener una tensión regulada, por ejemplo, de 5 volts o de 15 volts, más grande que la de la batería. Ya vamos a ver que yo puedo obtener tensiones mayores o menores a la de entrada a través de la utilización de fuentes conmutadas. ¿Cómo es el principio de la fuente conmutada? Básicamente, si nosotros decimos que es un transistor que trabaja al corte o a la saturación, es un transistor que trabaja como una llave. Está abierto, corriente cero. O está cerrado y tengo toda la tensión aplicada. ¿Por qué? Porque trabaja en saturación. Si yo abro y cierro esta llave, que sería la acción del transistor, encenderlo o apagarlo, ¿qué voy a obtener sobre mi carga? Voy a obtener que cuando está cerrada, tengo la tensión primaria, que es V sub D, cuando está cerrado. Y cuando está abierto, tengo cero. O sea,
esta sería la forma de onda sobre la resistencia. Ese es el principio de la fuente conmutada. Fíjense, T-on es el tiempo que permanece encendido el transistor y T-off el tiempo que está apagado. Si yo lo mantengo siempre encendido, la tensión que tengo sobre la resistencia es la tensión de entrada. Eso sería un límite, ¿no es cierto? El otro límite es mantenerlo apagado. Si lo mantengo siempre apagado, la tensión es cero. En los casos intermedios, donde T-on tengo un tiempo de encendido y un tiempo de apagado, el valor medio que voy a tener sobre la carga va a estar entre 0 y V sub D. Va a ser niveles intermedios. ¿Cómo puedo variar yo el valor medio sobre la carga? Y variando el tiempo que permanece encendido y el tiempo que permanece apagado. Yo jugando con esos tiempos, el valor medio de esta forma de onda va a variar entre 0 y V sub D. ¿Está entendido hasta acá? Sí, Jimmy. Sí, Bueno, perfecto. Ahora, lo que sí está claro, que esa forma de onda que vemos acá dista mucho de ser una continua pura. Tengo una continua, pero también tengo alternas. Si yo esto es una onda cuadrada, que si yo la descompongo por Fourier, tengo un valor medio, es cierto que tengo un valor medio, pero también tengo alternas y un montón de alternas, ¿está bien? Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero el principio de la fuente conmutada es una llave que abre y cierra, ¿está bien? Bueno, entonces la tensión de salida, V sub 0, va a depender de, básicamente, el tiempo que permanezca encendida la llave. Y TS es el tiempo, el periodo de switcheo. T sub S. Ya vamos a ver a qué, porque yo puedo switchar, abrir y cerrar esa llave a 50 Hz, a 100 Hz, a 1 kHz, a 10 kHz, a 100 kHz. ¿Qué es lo que me conviene? Ya vamos a ver. Acá les dibujé de nuevo la formita, una formita cuadrada cualquiera, y ¿cuánto va a ser el valor medio? Si mi tensión primaria es V sub S, ¿está bien? Va a ser, tengo que integrar, el valor medio es 1 sobre el periodo del integral de esta forma de onda. Esta forma de onda la puedo descomponer en una constante, que es V sub S, entre 0 y T-on. Y entre T-on y T sub S vale 0. Entonces me queda solo esto. Por lo tanto, V sub 0 me va a quedar que es igual a tiempo de encendido sobre el periodo por V sub S. Y acá está clarito, acá se ve claro que yo variando el T-on, el tiempo de encendido, vario el tiempo, vario la tensión de salida de mi fuente conmutada, suponiendo que V sub S es constante. Yo variando T-on, obtengo a la salida el valor V sub 0 que yo quiero. La relación, y no se lo olviden, entre el tiempo de encendido y el periodo lo llama D o ciclo de trabajo. ¿Está bien? Es adimensional y obviamente que es menor que 1. En el límite, cuando T-on valga T sub S, cuando lo deje siempre encendido va a valer 1. Pero varía entre 0 y 1. Vamos a ver cómo ejerzo la acción de control. ¿Qué quiero decir con la acción de control? Yo tengo una fuente primaria, es la fuente de entrada. Quiero una fuente de salida que a su vez esa fuente de salida sea estable. Si varía por alguna causa, quiere variar, yo tengo que ejercer un control. ¿Cómo hago ese control? Lo que hago es comparar una tensión deseada de salida, supónganse, qué sé yo, 5 volt, por ahí con números se entiende mejor. Y
tomo una muestra de la salida y la comparo. ¿Está bien? De esa comparación tengo una señal de error. Esa señal de error la llama tensión de control. Esa tensión de control, que no se olviden, es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que tengo a la salida, lo comparo con un diente de sierra. Esto es lo que tengo acá abajo. Tengo un diente de sierra que tiene una determinada amplitud y la comparo con la tensión de control. Fíjense, veamos lo siguiente. Supónganse que quiere disminuir la tensión de salida. Entonces voy a tener una señal de error entre lo que yo quiero y lo que tengo. Eso me va a dar una tensión de control. Esa tensión de control es una señal de error que aumenta, porque intento bajar, aumenta. Si aumenta la señal de control, la tensión de control, que básicamente es el error, lo que va a ocurrir es que, fíjense, mientras esté en el comparador, yo lo construyo de tal manera que mientras el diente de cierre esté por debajo de la tensión de control, aumento el teón. O sea, está encendida la llave. La llave está encendida mientras el diente de cierre sea menor que la tensión de control. Cuando el diente de cierre superó la tensión de control, apaga la llave. Si aumentó el error, si esto tiende a bajar y me aumentó el error, aumentó la señal de control. Entonces mantengo más tiempo encendido la llave y por lo tanto la señal de salida aumenta. ¿Está bien? La tensión de salida aumenta. Recuerden que la tensión de salida es T-on sobre T sub S por B sub D. Si aumentó T-on, aumentó la tensión de salida. Ante cualquier intento de bajar o subir, automáticamente se corrige aumentando o disminuyendo el tiempo de encendido de la llave. Bueno, fíjense, si yo tengo dos triángulos acá. El triángulo dado por el diente de sierra, que tiene una base que vale T sub S, el tiempo que es el periodo de switcheo. Y tiene una altura que la llamo B sub T máximo. Y tengo este triangulito acá. ¿Está bien? Que está dado por la base es T-on y la altura es la tensión de control. Por semejanza de triángulos puedo decir que esta base es a esta altura como esta base es a esta altura. Eso es por semejanza de triángulo porque tienen la misma pendiente. ¿Qué es lo que hice acá? En realidad después acomodé, pasé las tensiones para un lado y los tiempos para otro. Pero llego de nuevo a que D, que era el Dati Cycle o ciclo de trabajo, y depende cómo lo encuentren en los libros, es la relación entre el tiempo de encendido y el periodo y también es la relación entre la tensión de control y la tensión pico del diente de cierre. Y D también sabemos que es B sub 0 sobre B sub D, que lo vimos en la presentación anterior. Bueno, combinando estas ecuaciones, tengo que la tensión de salida si esto es constante, suponiendo que la entrada es una tensión constante, y esto es constante, es K, que es una constante, por la tensión de control. Quiere decir que yo, variando la tensión de control, me varía B sub 0, que es lo que expliqué recién con palabras, está explicado acá en fórmulas. ¿Está bien?
Pero esa sería la forma de mantener la tensión de salida en el nivel que yo desee. Y esto es una fuente conmutada. Todavía seguimos teniendo el problema que les decía recién. Dista mucho de ser una continua pura. Tengo un montón de armónicos. Es horrible. ¿Está bien? Ya vamos a ver cómo lo solucionamos a eso. Eso es lo que le vuelvo a mostrar el principio y cómo es la forma de onda. Lo que vamos a hacer ahora es, recuerden que el dibujito anterior, voy a volver para atrás, era la llave y teníamos la carga acá. Ahora lo que hago es pasar la carga más allá y anteponer entre la llave y la carga un filtro. ¿Para qué? Para eliminar los armónicos. Es lo que hace acá. Fíjense, pasó la resistencia esa que antes estaba acá, la pasé para allá y entre la entrada y la salida pongo un filtro. De tal manera que acá abro y cierro la llave, obtengo esta forma cuadrada. ¿Está bien? Pero a la salida pongo un filtro. ¿Este filtro qué es? Un filtro pasabajo de segundo orden. ¿Por qué? Porque utilizo una inductancia y una capacidad. Por eso es de segundo orden. Tengo que un filtro pasa abajo, deja pasar la continua que yo tengo acá, que es la cuadra. Yo tengo esta forma de onda. La continua, el valor medio, pasa a la carga. Y los armónicos, supuestamente, los absorbería este filtro, casi en su totalidad. Algo siempre pasa, pero muy bajo. Fíjense, acá lo que hice, este gráfico acá, es un espectro de Fourier de esta forma de onda. Tengo un valor medio, B sub 0, que es este, ¿está bien? Y después tengo armónicos. El primer armónico tiene una frecuencia igual a la frecuencia de switcheo, T sub S. Entonces, la pregunta es, ¿a mí me conviene switchar a alta frecuencia o a baja frecuencia? ¿Y por qué? Esa es la pregunta que quiero que me responda alguno de ustedes. ¿Ninguno sabe? ¿Están ahí? Sí, 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 estamos acá. Sí. La pregunta es, esto tiene un valor medio y un valor medio y armónicos, un montón de armónicos. Primer armónico, segundo armónico. El primer armónico tiene que ver con la frecuencia de switcheo. Yo todo esto quiero que se lo morfe este filtro y que a la salida solo me aparezca la continua. La pregunta es, ¿me conviene switchar a alta frecuencia o a baja frecuencia? Fíjense, a No ver, debería ser alta porque tenía un filtro pasa abajo. sí, Contra más alto, como que menos lo va a ver, no sé, la salida como que se va a permanecer más constante. sí, pero a su vez, fíjense, analicémoslo desde el punto de vista de alterna. Una bobina, ¿qué impedancia representa para una continua? Una bobina. Y no sería nada, digamos. Cero. Sería ¿Por qué? cero. Porque la impedancia de una bobina es omega L, 2pi por frecuencia por L. Si la frecuencia es cero, la impedancia es cero. Entonces, la continua que tengo acá, que es la continua de esta forma de onda, pasa por la bobina y ni la ve a la bobina. Pasa derecho. ¿Viene para acá la continua? No, porque la impedancia del capacitor es 1 sobre omega C. Y para la continua, omega es 0. Entonces, esto es una impedancia infinita para la continua. Entonces, la continua lo pasa tranquilo por acá y se va para la carga. Para acá no puede ir.
porque esto es una impedancia infinita, es como si fuera un circuito abierto. ¿Se dan cuenta? 1 sobre omega C, a frecuencia 0, es una impedancia infinita. Bien, entonces estamos viendo que este filtro es función de la frecuencia. Si la frecuencia es más alta, la frecuencia de switcheo es más alta, este primer armónico tiene una frecuencia alta. La impedancia, para que este lo pueda frenar, es omega L. Mientras más alta sea la frecuencia, más alta va a ser la impedancia. ¿Está claro? Si yo switcheo a 50 Hz, esta impedancia va a ser 2pi por 50 por L. L va a ser el valor de la bobina. Si switcheo a 10 kHz, va a ser 2pi por 10.000 por L. O sea, una impedancia muchísimo, miles de veces más grande si switcheo a 10.000 que a 50. Entonces me conviene switchar a alta frecuencia y entonces el valor de L no hace falta que sea tan grande, porque hacer una bobina grande significa dar un montón de vueltas sobre un núcleo de ferrite, si es alta frecuencia, ya no hierro. Entonces siempre me conviene a alta frecuencia. El único problema de las altas frecuencias, y yo creo que tiene que ver con el práctico, que algunos están renegando bastante, que le están haciendo al Germán, con el tema de las pérdidas en el switcheo. ¿Están viendo algo de eso? ¿Pérdidas en semiconductores? Sí, sí, estamos haciendo un práctico. Bueno, mientras más alta la frecuencia, los tiempos de conmutación empiezan a ser importantes en las pérdidas. O sea, vamos de nuevo. Me conviene abrir y cerrar esta llave a alta frecuencia, pero no tan altas que hagan que me dé tantas pérdidas en la llave. Porque sí, disminuye el tamaño del filtro, el filtro es más chiquito, pero la llave se calienta más. ¿Está bien? Y la puedo quemar. Por eso generalmente se utilizan MOSFET, no se utilizan transistores bipolares, BJT, porque los MOSFET son más rápidos y tienen menos pérdidas en conmutación. Entonces, me conviene switchar a altas frecuencias. 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, vienen fuentes ya armadas en esos niveles de frecuencia. Entonces, ¿para qué está este filtro? Deja pasar la continua, está claro, porque un filtro pasa abajo y absorbe todo esto. Se absorbe esta, con más razón absorbe esta, porque es más frecuencia, esta es más frecuencia y encima tienen pico más bajo, etc. Esto es una fuente conmutada. Trabaja con un transistor a corte y saturación y le pongo un filtro para eliminar armónicos. ¿Está bien? Eso es básicamente una fuente. En este caso, esta configuración que vemos acá se denomina step down o book. ¿Por qué step down? Step down es paso abajo. La salida es menor que la entrada. En este caso, la tensión que voy a obtener es una tensión menor que la entrada, pero va a estar regulada. Si esto varía, solo para poder hacer que esto se mantenga constante, actúo sobre el tiempo de encendido. Aumento el ancho de pulso o disminuyo el ancho de pulso de tal manera de mantener a esto constante. ¿Se entiende hasta acá? Sigo. Sí. La frecuencia del filtro, bueno, no hay problema. Es la frecuencia de corte, esta frecuencia de corte, es 1 sobre 2pi por raíz de L por C. Bien. Vamos a analizar y vamos a tratar de hallar expresiones que nos permitan
diseñar una fuente conmutada. ¿Qué sería diseñar una fuente conmutada? Bueno, yo digo, quiero una fuente conmutada a partir de una fuente de continua primaria, supóngase de 15 volt. Yo quiero obtener una fuente regulada de 5 volt y que tenga una corriente de salida de 1 ampere. Perfecto. ¿Qué tengo que diseñar? Tengo que saber elegir el capacitor. Quiero un ripple. ¿Se acuerdan lo que era el ripple? El rizado menor al 1%, como ejemplo. Bueno, con eso tengo que elegir el capacitor, tengo que elegir la bobina, tengo que saber cuál es la corriente que circula por el diodo, cuál es la que circula por la llave y poder seleccionar llave, diodo, bobina, capacitor. Eso es diseñar. Para eso vamos a ver, vamos a tener que encontrar expresiones que nos permitan calcular esto. En todos, acá vamos a ver 3 tipos de fuentes en esta clase. El step down, que acuérdense, el step down es paso abajo, es obtener una tensión regulada menor que la tensión de entrada. Vamos a ver un step up, o sea, una configuración que nos permite a partir de una tensión primaria obtener una tensión de salida regulada mayor. Es el step up. Y después hay otra configuración que es step down, step up. O sea que puedo hacer ambas cosas. Puedo obtener mayor o menor. Son 3. Ahora, el análisis en las 3 es lo mismo. O sea, presten atención a esta configuración y en qué me baso para hallar las expresiones. En todas es lo mismo. Básicamente, lo único que tengo que mirar es qué tensión tengo sobre la bobina y qué corriente circula por la bobina. Solamente eso. Entonces, comencemos. Si la llave está cerrada, esto es un cable, por lo tanto, este diodo, que ya vamos a ver para qué sirve, todavía no les dije para qué sirve, este diodo está polarizado inverso. ¿Por qué? Porque tengo, si está cerrada, V sub D lo tengo acá, más acá, está polarizado inverso. Tensión de cátodo mayor que tensión de ánodo. Este diodo no aparece, es lo que tengo acá. Esta es cuando está en T-on. Durante T-on, llave cerrada, tengo esto, un circuito abierto, tengo la bobina, tengo el capacitor y tengo la resistencia. Pregunta, ¿qué tensión tengo sobre la bobina? Bueno, en este extremo, si cerró la llave, tengo V sub D. Y de este lado tengo V sub 0, tensión de salida. Es lo que dibuja acá. Durante todo el tiempo que está cerrada la llave, la tensión sobre la bobina vale V sub D menos V sub 0. Esto menos esto. Eso durante T-on. Ahora abro la llave. Si abro la llave, ¿para qué está el diodo? Porque si yo acumulé energía por la bobina, si yo abro la llave, tengo que dar un paso a esa energía para que descargue esa energía a la bobina, porque si no me provoca sobretensiones. Ustedes recuerdan, si yo interrumpo bruscamente la corriente por una bobina, genero sobretensiones. Para que no genere sobretensiones, pongo un diodo. Entonces, ahora el diodo se va a polarizar directo y el circuito va a hacer esto. La bobina va a descargar energía por acá. Entonces, ¿qué tengo? Si yo supongo un diodo ideal, esto es como que está cortocircuitado. Este punto es el mismo que este. En realidad, tengo 0,6, 0,7 de caída, pero lo supongo ideal para el análisis. Entonces, durante T-off, cuando abro la llave, este punto es el mismo que este. Un cortocircuito acá. Y la tensión primaria queda totalmente desconectada de la salida. ¿Qué tensión tengo ahora en la bobina?
En este extremo tengo 0. ¿Está bien? Porque está más. Y en este extremo tengo B sub 0. 0 menos B sub 0 es menos B sub 0. Es lo que dibuja acá. ¿Se entendió? El análisis de la tensión sobre la bobina durante T-on es BD menos B0, y durante T-off es menos B0. ¿Eso está claro? Sí. Hasta ahí sí. Bien, perfecto. Les hago una pregunta, bien conceptual. La tensión sobre la bobina, la tensión media sobre la bobina, ¿cuánto vale la media sobre una bobina? 0. Cero. 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 Una continua es un cortocircuito para la bobina, o sea, vale 0. Si vale 0 y es de esta forma, significa que esta área tiene que ser igual a esta área. Bien. La otra pregunta. Hasta acá estamos. Valor medio 0, esta área igual a esta. Fíjense, dibujé la corriente sobre la bobina. Fíjense, es lineal. ¿Por qué la dibujé lineal? Por eso pongo el signo de pregunta. Analicémoslo. Durante T-on, o sea, cuando la llave está cerrada, tenemos que la tensión sobre la bobina vale BD menos B0 y es un valor constante. BD es una continua, B0 es una continua, es un número. ¿Está bien? Es una constante. ¿Cómo es la expresión de la tensión sobre una bobina? L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Exacto. La tensión sobre una bobina es L por la derivada de I respecto de T. Bien. Ahora, V sub L es esto durante T-ohm. Es un número, es una constante. O sea, esto es una constante. Si esto es una constante, esto es una constante. Si esto es una constante y L es un número, es el valor de la bobina, esto es constante. Ahora, si esto es constante, el tiempo transcurre, obviamente. Quiere decir que la corriente crece linealmente con el tiempo. Esto, para que esto sea constante, la corriente crece linealmente con el tiempo. Por eso es lineal la corriente acá. ¿Se entiende? Bien, Sí, se entiende. supongo que sí. Entonces, esto es constante, quiere decir que la corriente crece linealmente en el tiempo para que esto sea constante. Quiere decir que la relación entre corriente y tiempo es lineal. Durante T-off también ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque la tensión, lo único que cambia es que la tensión en la bobina, ¿cuánto vale la tensión en la bobina durante T-off? Vale menos B sub 0. Pero también es una constante. Pero es para abajo porque es menos B sub 0, tiene pendiente negativa. Entonces la corriente en la bobina hace esto. Por eso es lineal. Esto, que hayan entendido esto, va a permitir que entiendan toda la clase, porque las otras, bobinas más, bobinas menos, es siempre análisis de tensiones y corrientes sobre la bobina y por qué son lineales. Bien, dijimos que el área A era igual al área B porque sobre una inductancia no tengo valor medio de tensión. ¿Cuánto vale el valor medio sobre la bobina? Dijimos que vale 0. ¿Y a qué es igual? A 1 sobre T. ¿Se acuerdan la expresión del valor medio? 1 sobre T sub S, el integral entre 0 y T sub S de BL. Acá 1 sobre T sub S no está porque si lo paso del otro lado se me hace 0. El área A tiene que ser igual al área B. ¿Cuánto vale el área esta? Vale BD menos B0, es esto, es la altura, por T-on. Es esto que tengo acá.
tiene que ser igual a menos B0, ¿está bien? Por TS menos TO. Las áreas son iguales. De acá saco esta relación. ¿Qué demuestro acá? Y lo que habíamos visto antes, pero ahora con filtro, con todos los chiches, que la tensión de salida depende de el tiempo de trabajo. ¿Y qué es el tiempo de trabajo? La relación entre T-on y T sub S. Si yo quiero mayor tensión de salida, mantengo más tiempo encendida la llave. Eso es lo que logré deducir, pero ahora a partir del análisis de la tensión sobre la bobina, diciendo que esta área era igual a esta, nada más que eso. A su vez, si yo considero que todos los componentes son ideales, vuelvo para atrás y veamos esto. Yo digo que la llave es ideal, no hay pérdidas. En el corte no hay corriente, disipa cero. Y cuando está cerrada, está saturada y la tensión a sus bornes también nula, no hay disipación de corriente. El diodo también es una llave, no hay disipación de potencia. La bobina no disipa potencia, almacena y suelta energía. Pero una bobina ideal no tengo gasto de energía. En el capacitor tampoco, almacena energía y suelta energía. Por lo tanto, toda la energía que yo tengo a la entrada pasa a la salida. ¿Qué quiere decir? Que la potencia de entrada igual a la potencia de salida. Esto en una llave ideal, en una fuente ideal. En una fuente real y será del 98% el rendimiento. O sea, no hay grandes pérdidas. ¿Está bien? Si está bien diseñada. 95%. Bueno, entonces, potencia de entrada igual a potencia de salida. De donde saco que la relación entre corriente y tensiones, saco que la corriente de salida sobre la corriente de entrada es 1 sobre D. Fíjense, la tensión de entrada sobre la tensión de salida sobre tensión de entrada es D. Corriente de salida sobre corriente de entrada es 1 sobre D. ¿No les hace acordar a un transformador y donde D es la relación de transformación? Porque es inversa. En un transformador, la tensión de salida es la tensión de entrada por la relación de transformación. Y en las corrientes es la inversa. Es exactamente igual. Sería como un transformador donde la relación de transformación es D ahora. Un transformador de continua, llámenlo si quieren. Esto lo digo yo, no lo dicen los libros, pero sería básicamente eso. D sería como una relación de transformación. Bien. Hasta ahora lo único que hallamos es B0 sobre BD, tensión de entrada, tensión de salida sobre tensión de entrada igual a D. Es la única ecuación que encontramos. Y bueno, y también la de corriente. Pero todavía no encontramos cómo diseñar una bobina. Para diseñar la bobina, hago lo siguiente. Esto que ven acá es la forma de onda de la bobina. Fíjense que siempre hay corriente sobre la bobina. Y tiene un valor medio. Ese valor medio pasa a la salida. Y las alternas que tiene esto se las absorbe el capacitor. Eso es lo que ocurre. Bien. Ese valor medio, ¿de qué va a depender? Y va a depender supóngase que es una fuente de 10 volts. Depende de la carga que yo le ponga, va a ser la corriente que tengo acá. La corriente que tengo acá es la misma que la que pasa por la bobina. Este valor medio es lo mismo que el valor medio de la carga. Si yo empiezo a aumentar esta resistencia, empieza a bajar la corriente. Entonces, esta gráfica empieza a bajar.
hasta que llega un punto en donde estoy en el límite, en donde la corriente en la bobina se hace cero. Ese es el límite entre conducción continua y discontinua. Si sigo aumentando la resistencia y bajo el valor medio de la corriente, va a haber intervalos en donde en la bobina no va a haber corriente. En ese caso, la conducción se dice que es discontinua. ¿Qué diferencia hay? Cambian las ecuaciones y cambia el modo de control. Vamos a ver que si el límite entre conducción continua y si la conducción es continua, el control es lineal. Y si es discontinua, el control es no lineal. Lo vamos a ver ahora. Me pongo en el límite. Fíjense, esta es la corriente en la bobina, esta es la tensión en la bobina, están los dos gráficos superpuestos, y estoy en el límite. Fíjense, la bobina cuando llega al final de T sub S, vale 0, y acá empieza de nuevo. Estoy justo en el límite. A ese nivel de continuo lo voy a llamar ILB, de boundary, ¿está bien? De límite, de frontera. ¿Está bien? Estoy en el límite entre conducción continua y discontinua. Si bajo un cachito esta corriente, la conducción pasa a ser discontinua. Vamos a analizar ese caso. Y vamos a ver cuál es el valor de la bobina para estar en el límite. Un valor más bajo de esa bobina, paso a conducción discontinua. Un valor más alto, no tengo problema, sigo en conducción continua. Yo sé esto, ya lo sabíamos, que la tensión sobre la bobina es L por la derivada de I respecto de T. Bien. ILB es un medio de IL pico. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Si yo estoy acá en el límite, si yo sé el IL pico y quiero sacar el valor medio, que es el valor medio límite, porque estoy en el límite. ¿Cuánto vale el valor medio? El valor medio es básicamente aplicar la formulita 1 sobre t por la integral de esta función triangular. Ahora, la integral, ¿qué me va a dar? El área bajo la curva. ¿Cuánto vale el área de un triángulo? Geometría. Un medio de la base por la altura. ¿Es base por altura? Y Eso dividido sería 2. un cuadrado. Dividido 2. Dividido 2. Bien. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? T sub S. ¿Cuánto vale la altura? IL pico. Y sobre 2. Acá tengo IL pico sobre 2. ¿Dónde está T sub S? Y porque el valor medio es 1 sobre T sub S por el área. Se me simplifican los T sub S y me queda esto. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Está bien? Porque la integral es como dijiste vos, Carlos. Es base por altura sobre 2. T sub S por IL pico sobre 2. Pero es 1 sobre periodo por la integral. Entonces se me simplifica y me queda esto. ¿Cuánto vale el IL pico? Porque ahora, fíjense, reemplace el IL pico por todo esto. ¿De dónde sale? Y si yo analizo durante T-on, esta formulita, ¿cómo me queda? La tensión es BD menos B sub 0. ¿Está bien? Es esto. Cuando se cumple T-on, estoy en IL pico. ¿Está bien? Cuando llego a T-on, estoy en IL pico. Y el delta T vale T-on. Entonces reemplazo IL pico y acá pongo T-on
y despejo IL pico y lo pongo acá. Después lo hacen o lo miran en los apuntes. Pero básicamente obtengo que la corriente límite, que coincide con la corriente de salida, vale esto. ¿Y para qué me sirve esto? Para calcular la bobina. Yo sé, B sub D se supone que es un dato, B sub 0 es un dato. Y 0, supongo que yo quiero hacer que yo tengo que alimentar una carga de 1 ampere. Bueno, ¿cuál es la inductancia mínima para que esté acá y no pase a ser discontinua? Y lo despejo de acá, de esta ecuación. Tengo esto como dato, esto como dato, Teón también lo tengo como dato. ¿Por qué lo tengo como dato a Teón? Y si sé B sub D y sé B sub 0, ¿se acuerdan que B sub 0 sobre B sub D es igual a Teón sobre T sub S? Tengo todos los datos para poder calcular la inductancia. O sea, de esta formulita puedo calcular el valor de L mínimo. Si pongo uno más grande, y si pongo uno más grande, lo que va a ocurrir es que no va a estar en el límite. Esto va a estar más planchadito. ¿Se entiende? El valor medio se va a mantener, pero va a estar más planchado. ¿Está bien? Si pongo una inductancia más baja, esto se va a ir para arriba y cuando llegue acá se va a cortar antes y voy a tener discontinuidad. A ver si acá, creo que acá lo estoy explicando. Durante Teón, vale esto. Cuando completé, cuando el tiempo es Teón, llegué a IL pico. Entonces, el delta I es IL pico y esto es Teón. De acá despejo IL pico y reemplazo, bueno, todo lo que estuve tratando de explicar, ahora lo explico acá. Eso es porque estas son del año pasado y se me pasa. Acá tienen la deducción, o sea que la tienen, en el video la tienen. No hace falta ni que vayan a los apuntes. Pero esta es una ecuación fundamental para el diseño. ¿Para qué? Para sacar el valor mínimo de la inductancia. En la vida real le tiene que dar un poquito más grande, un 20% más grande se recomienda. ¿Por qué? Porque acá no estoy teniendo en cuenta las pérdidas en ningún lado. Estoy considerando todo ideal. ¿Está bien? Generalmente se le da un poco más grande. Más grande significa más dinero, ¿no? Porque tengo que darle más vueltas, tengo que poner más núcleo, etc. Pero bueno, me aseguro de que la conducción sea continua. Fíjense, si es discontinua, ocurre esto, que se me cortó. ¿Por qué? Porque bajé mucho el valor medio y se cortó. Si se corta, fíjense la ecuación que les queda. La relación entre B sub 0 y B sub I, que antes era igual a D, ahora es igual a D cuadrado sobre D cuadrado más un cuarto de I sub 0 sobre I sub LB máximo. O sea, la ecuación es más grosa. El sistema de control ya no es lineal. ¿No anda? Sí, sí, claro que anda. Claro que anda. Pero el sistema de control es más complejo, nada más que eso. En general, la mayoría de los libros, salvo el Moham, trata todo como conducción continua. O sea, se olvida de esto. ¿Por qué? Porque la mayoría diseña las fuentes para conducción continua. O sea, uno sabe cuál es la corriente mínima que voy a necesitar y en base a eso, con la formulita que vimos antes, elige la inductancia para que no se corte la corriente. Todo lo que hicimos hasta acá es mirar tensión y corriente sobre la bobina. No se olviden de eso. Hay que saber dibujar eso y tengo solucionado el análisis de las fuentes. Veamos el ripple. O sea, ¿qué decía yo?
Este filtro se morfa todas las alternas. Sí, tendría que hacer un filtro enorme. Algo pasa. Bueno, depende del ripple que yo quiera acá, va a ser el valor del capacitor que voy a poner. Mientras menos ripple, más alto el capacitor. Un detalle. El ripple en rectificación, tanto controlada como no controlada, lo definíamos como el valor eficaz de las corrientes de alterna sobre el valor medio. Acá no, acá es el pico a pico de las de alterna sobre el valor medio. No usa valor eficaz, sino el pico a pico. Lo vamos a ver acá. Fíjense, ¿qué dibujé acá? De nuevo, tensión sobre la inductancia, VD menos V0 durante T on, menos V0 durante T off. Corriente sobre la bobina. Es triangular y tiene un valor medio. Y esta es la tensión que tengo a la salida. Supone un determinado ripple con un pico a pico delta V0, que lo llama. Bueno, fíjense una cosa. ¿Qué va a pasar en el capacitor? El capacitor en un momento absorbe energía, que es cuando la llave está cerrada, porque es del único lado que viene la energía es de la entrada. Y de la única manera de que le llegue energía al capacitor es que la llave esté cerrada, si no, la entrada está abierta. Entonces, recibe energía y cuando abro la llave, entrega energía a la salida. Eso esta línea rayada es el delta Q, acá mientras recibe energía y acá mientras entrega energía a la carga. ¿Por qué es eso? La corriente en el capacitor, ¿qué es? Es la misma que la bobina. Voy a volver atrás para ver el circuito. La corriente en el capacitor es las alternas de la bobina. En la bobina viene la continua y las alternas. La continua pasa a la carga y las alternas vienen al capacitor. Entonces, la corriente en el capacitor, ¿qué es? Tiene la misma forma que la de la bobina sin el valor medio. Tiene esta forma sin el valor medio. ¿Qué quiere decir? Es poner el eje acá. Este es el valor medio. Ahora, el valor medio 0 sobre el capacitor. Por eso, durante este tiempo es energía que recibe y durante este tiempo energía que entrega la carga. Durante medio ciclo recibe energía y durante el otro medio ciclo entrega energía. Vamos a tratar de hallar una expresión del ripple en base a ese análisis. El delta V0 en un capacitor, la tensión sobre un capacitor es delta Q sobre C. ¿Está claro? El delta de energía sobre C. ¿Cuánto vale el delta Q? Es un triángulo. Es delta IL sobre 2. ¿Está bien? Delta IL, ¿qué es? Es la diferencia entre este punto y este punto. Como ahora el 0 lo tengo acá, es delta IL sobre 2, es la altura, por la base, dividido 2. Delta IL sobre 2, por la base, que es T sub S, sobre 2. ¿Está bien? Eso dividido el capacitor. ¿Está clara esta formulita? Es delta Q sobre C. Delta Q es esta área. Esta área es T sobre 2, que lo tengo acá, por altura, delta IL sobre 2, que lo tengo acá, sobre 2. ¿Está bien?
porque el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y esto es 1 sobre C. Lo que no tengo en claro es por qué es TS sobre todo el tiempo, digamos, la base. Porque en mitad de tiempo, el periodo es T sub S. La mitad de tiempo recibe energía el capacitor. Y la otra mitad entrega la carga. Es T sub S sobre 2 esto. ¿Está bien? El cero está acá, en la corriente del capacitor. La corriente del capacitor tiene esta forma, que es la misma que la de la bobina, sin el valor medio. Sin el valor medio sería poner el eje acá. Cuando vos pones el eje acá, mitad de tiempo tengo corriente positiva sobre el capacitor y mitad de tiempo corriente negativa. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, cuando yo saco el delta Q, puedo sacarlo acá o puedo sacarlo acá. Esto es igual que esto, porque si no el capacitor se cargaría o se descargaría. ¿Está bien? La energía que recibe es la misma que la que entrega en régimen permanente. Si no, estamos en el horno, se termina descargando o termina explotando el capacitor. Entonces, si la saco de acá, es delta IL sobre 2 en la altura, la base es T sub S sobre 2 y a su vez dividido 2 para sacar el área. Eso 1 sobre C. Bien, me falta hallar la expresión de delta IL acá. Delta IL lo saca de T off. ¿Qué es sacar de T off? Es decir, que la tensión sobre la bobina es igual a L por la derivada de I respecto de T. La tensión sobre la bobina durante T off vale menos B sub 0. ¿Está bien? Entonces, haciendo eso, puedo hallar que delta IL es B sub 0 sobre L por 1 menos D por T sub S. En vez de poner T off, porque en vez de poner T off, pone 1 menos D. ¿Está bien? Reemplazando delta IL acá, obtengo esto. Esta ecuación. Que en definitiva, bueno, acá lo vuelve a repetir, pasa el B sub 0 para allá, a esto lo llama Ripple. ¿Se acuerdan lo que les dije? Antes el Ripple era tensión eficaz de alternas sobre tensión media. Ahora no es tensión eficaz, sino que es delta B0 sobre B sub 0. ¿Está bien? En conclusión, bueno, y esto lo pone en función de la frecuencia de corte. No le den importancia. Esta es la ecuación que van a usar en general. De acá despejan el capacitor. Si ya saben D, saben el valor de L para conducción continua, etc. Y yo quiero un Ripple del 1%, esto sería 0,01. Es un dato. Sé el periodo de switcheo, despejo el valor de capacitor para un Ripple determinado. Entonces, de acá despejan C, L lo despejan de la expresión que hallamos hace un rato para conducción continua y ya tienen prácticamente diseñado el filtro, diseñado la fuente. Bueno, acá de nuevo algunas aclaraciones. ¿Está bien? Esto que les decía recién, B sub 0 es L por delta IL por T menos T on. T menos T on es T off. En vez de poner T off, pongo T menos T on. Por eso después acá le queda 1 menos D. Corriente en la bobina. Es esta, ya nos cansamos de verla. Bien. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando la llave está cerrada. Quiere decir que cuando la llave está cerrada, esto es un circuito abierto, la corriente viene de la entrada, pasa por la llave y pasa por acá. Quiere decir que durante todo este tiempo,
Esta corriente es la misma en la bobina que en la llave, pero solamente durante T-on, cuando la llave está cerrada. Esto es lo que le digo. Esto es en la llave y después, cuando abro la llave, acá, cuando se terminó T-on, cae a cero. Cuando cae a cero, ahora la corriente en la bobina vale esto durante T-off. Es igual que la corriente en el diodo, ya que un circuito queda en serie el diodo ahora. O sea que la corriente en el diodo es esta parte. Concretamente, esta corriente, la corriente en la llave más la corriente en el diodo me hacen la corriente en la bobina. Quiere decir que el valor medio de la corriente en la bobina es igual al valor medio de la corriente en la llave más el valor medio de la corriente en el diodo. ¿Se entiende esa parte? Yo digo porque tengo que seguir Sí. encontrando valores de corrientes para poder elegir la llave, para poder elegir el diodo, etc. Bueno, la forma de onda de la corriente en la llave se corresponde a la primera parte de la bobina. La segunda parte de la bobina es la corriente en el diodo. El valor medio de la corriente en la bobina, que es un dato en general, porque es lo mismo que el valor medio en la carga, es igual a la corriente en la llave, valor medio, más la corriente en el diodo, valor medio. Si hablo de valores eficaces, ya recuerden que ya no es lo mismo, es suma cuadrática. Es lo mismo que ocurría cuando quería sacar la corriente en los diodos respecto de la corriente en la carga. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bueno, bien. Terminamos con el step down. Como conclusión, dato importante, V sub 0 sobre V sub I es igual a D, donde D es tiempo de encendido sobre periodo. O sea que es una función lineal con D. Dice, alto nivel de emisión de ruido a la entrada. ¿Por qué? Porque la corriente en la entrada es la corriente en la llave. Es la primera parte de la bobina. ¿Se acuerdan? La corriente de entrada tiene esta forma. Es lo que vimos acá. La corriente de entrada es lo mismo que la corriente de la llave. Y es solamente la primera parte de la bobina. Esto tiene un montón de armónicos, mete mucho ruido. A veces hay que filtrar si uno lo tiene que meter dentro de un equipo que es muy sensible al ruido. ¿Por qué? Porque la corriente tiene mucho armónico. A la salida no, porque la corriente de salida tiene esta forma. ¿Está bien? Y inclusive a la salida, a su vez la filtro con un capacitor, es continuo. Entonces, a la salida es bajo nivel de ruido. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Esto tiene menos armónico que esto. Esto parece una onda cuadrada, tiene un montón de armónicos. ¿Está bien? Ventajas y desventajas del convertidor step down. Ahora vamos a ver step up. Antes que eso, fíjense, tengo la llave a la entrada. La bobina se relaciona con la salida. ¿Por qué? Porque el valor medio de la bobina es lo mismo que el valor medio en la carga. El diodo está acá y el capacitor está acá. Vamos a ver ahora el step down. Ah, no, hay un ejercicio antes. Vemos el ejercicio y después el step down. Este es el ejercicio 1 de la guía 1, de la guía de fuentes conmutadas. Tengo ese regulador que dice que, ¿qué me da como dato? La tensión de entrada, 12 volts. A ver, lo estoy sacando de una batería de 12 volts. Quiero 5 volts a la salida, pero con un ripple de 20 milivolts, o sea, el delta V0 sea de 20 milivolts.
que se acuerdan que en el ripple, en este caso, es el pico a pico, 20 milivolts. Entonces me exige un determinado ripple. La frecuencia de conmutación, la frecuencia a la que conmuto esta llave es de 25 kHz. Si la corriente pico a pico del inductor es de 0,8 amperes, pico a pico del inductor, ¿qué es pico a pico del inductor? De acá a acá, este valor, de acá hasta acá. Corriente máxima y corriente mínima del inductor es de 0,8, me dice. Determinar el ciclo de trabajo de la inductancia del filtro L, el capacitor del filtro. Bueno, y acá están las respuestas, ¿no? Creo que en esta guía están todas las respuestas. Bueno, el ciclo de trabajo de, ¿qué era el ciclo de trabajo de? B sub 0 sobre B sub D, es una pavada. 5 volt es B sub 0 y la tensión de entrada es 12. 5 sobre 12 me da 0,4, 0,4167. Bien, ahora me pide la inductancia del filtro. ¿Cómo la calculo? ¿Qué supongo yo? ¿Qué me había dado como dato? Que el delta y L era de 0,8. Pero en ningún momento me dice cuánto es la corriente a la salida. Bueno, no me importa. Pero si yo quiero que la conducción sea continua, o sea, fíjense, acá estoy en el límite. Lo puse en el límite. Cuando la bobina terminó el T-off, llegó a 0 y después subo. Este delta y L yo sé que vale 0,8. Me lo da como dato. ¿Cuánto vale el valor medio? 0,4. El valor medio de esta triangular, ¿qué es? Base por altura sobre 2. Bueno, ¿cuánto vale la altura? 0,8 sobre 2 me da 0,4. Este es el valor medio. Este va a tener que ser el mínimo valor medio que me va a tener que pedir la carga. Si me pide menos, paso a conducción discontinua. No quiero conducción discontinua. Entonces, me pongo acá en el límite. Sé que esto vale 0,8, me lo da como dato. Tengo que calcular la bobina con esos datos. Bueno, el D ya está calculado. El I mínimo es I0 menos delta IL sobre 2 y vale 0 el I mínimo porque me puse en el límite. ¿Cuánto vale si esto lo hago igual a 0? I0 es lo mismo que B0 sobre R, la resistencia de salida. ¿Está bien? Y sé que vale 0,4. 0,4 es la mínima corriente que tengo que tener a la salida. Eso vale I0. Y delta IL sobre 2 es B sub 0 sobre 2L por 1 menos D por T. ¿Está bien? Eso lo saco, ¿de dónde? De hacer lo que hacíamos antes, cuando durante T-off la tensión en la bobina vale menos B sub 0 y la tensión en la bobina es L por la derivada de I respecto de T, reemplazo delta y L, ¿está bien? Que va a valer 0,8 y T-off va a ser 1 menos D por T, que es T-off. Esto es T-off. Y ahí despejo L. El L crítico es 145,8 microhenry. O sea que necesito ese L para estar en esta posición. Puedo poner más. Puedo decir, bueno, voy a poner uno de 200 microhenry.
Listo. Si pongo 200 microhenrios, me aseguro que no se corte la corriente en la bobina. Pero mínimo tengo que poner esto. ¿Está bien? ¿Y el capacitor de dónde lo saco? Y de la formulita de capacidad, que ustedes la tienen. Y si no la tienen, si tienen que rendir un parcial, yo se las doy. No hace falta que se la sepan de memoria. ¿Está bien? Pero la podrían deducir, pero no se van a poner a deducirla. Se supone que es un práctico. Entonces, de la fórmula de Ripley, teniendo delta B0, que yo sabía que me exigía 20 milivolt, ese era el enunciado, puedo sacar el valor de la capacidad. Y con eso soluciono, resuelvo el problema y puedo diseñar la fuente. Esta fuente después la pueden simular y verificar resultados. Es fácil, son bobinas y capacitores simplemente. Ahí tendrían el problema 1. De todas maneras, la clase que viene se las va a dar el Mauro. En realidad les va a pasar un video, porque Mauro trabaja hasta las 5 de la tarde, en donde les va a explicar 3 o 4 ejercicios más de la fuente. O sea, van a tener casi resuelto todos. Lo importante sería que ustedes intenten resolverlos y cualquier cosa recurren al video de Mauro. Vamos a ver ahora un convertidor step up. Step up era que yo obtenía una tensión a la salida mayor que a la entrada. Fíjense los componentes que usa. Usa exactamente los mismos componentes que un step down. Usa una bobina, un diodo, un capacitor y un transistor. Lo único que hace es cambiarlos de lugar. Antes, la llave la teníamos a la entrada, acá. La bobina la teníamos donde está el diodo. El diodo donde está la llave. Y el capacitor sigue estando en el mismo lugar. Pero lo único que hice es un cambio de lugares de los componentes. Pero los componentes son exactamente los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar que cambiando de lugar esos componentes, ahora la tensión a la salida es mayor que a la entrada. Para eso, obviamente, todas las hipótesis. BI es constante, B0 es constante, la corriente en la bobina mayor que 0, o sea, conducción continua. La tensión en la llave, cuando está encendida, vale 0, o sea, un transistor ideal, cuando está saturado, la tensión vale 0. La tensión en el diodo cuando conduce también vale 0, también no vale 0,7, o sea, idealiza todo para hallar las expresiones. Y que está switchando a una frecuencia constante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que antes. Vamos a analizar tensión y corriente en la bobina. Y con eso prácticamente hallamos todas las expresiones. ¿Cómo hacemos? Igual que antes. Llave cerrada, analizamos qué tensión hay en la bobina. Llave abierta, qué tensión hay en la bobina. Cómo es la corriente y de ahí hallamos todas las expresiones. Esto es lo que yo les digo. Cuando la llave, voy para atrás de nuevo, fíjense que cuando cierro esto queda a masa. Por lo tanto, el diodo queda polarizado inverso. ¿Por qué? Porque el ánodo queda a masa. Está polarizado inverso. Si yo acá tengo una tensión B sub 0 y acá tengo 0, esto está polarizado inverso. O sea, esto es un circuito abierto y esto es un cortocircuito durante T-on. Por eso me hace esto durante llave cerrada. Esto es un cortocircuito y esto está abierto. Fíjense que la carga, solamente el capacitor le está entregando energía, que la va a recibir ¿cuándo? Cuando abra la llave. ¿Cuánto vale la tensión durante T-on? Acá tengo BI y acá tengo B0, o sea, BI. Y cuando está abierta la llave, ahora el diodo se comporta como un cortocircuito.
queda la bobina conectada a la salida. El capacitor recibe energía. ¿Cuánto vale la tensión sobre la bobina? Acá vale BI y acá vale B0. Entonces, durante T-on vale BI menos B0. ¿Por qué negativo? Acá ya estoy haciendo la suposición que la salida es mayor que la entrada. Y voy a decir, ¿por qué hace esa suposición? Y porque si no, esto no me daría valor medio cero. Si esto es positivo, esto tiene que ser negativo. O sea, recuerden que la tensión media sobre la bobina vale cero. La única forma es que B0 sea mayor que B sub I. Entonces, estamos ante la presencia de un step up. Pero lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar. ¿Cómo es la forma de onda de la corriente en la bobina? Y lineal. ¿Por qué? Por el mismo motivo que antes, porque la tensión es constante sobre la bobina durante T-on y también durante T-off. Por lo tanto, durante T-on crece, recibe energía de la entrada y durante T-off transfiere energía de la entrada, por eso va negativa. Pueden hacer las mismas ecuaciones que hacían antes y lo van a dar. Bien, ¿está bien? Bueno. El área A igual al área B. Igual que antes, esta área igual a esta área. ¿Cuánto vale esta área? B sub I por T-on. B sub I por T-on. ¿Cuánto vale esta área? B sub I pone B sub 0 menos B sub I para que me dé positivo. ¿Está bien? Invierte. Porque si esto es positivo, para que esto sea igual que a esto, pone B0 menos B sub I. Por T-off. Despejo y obtengo que la relación entre B sub 0 y B sub I es 1 sobre 1 menos D. Acuérdense cómo era antes. B sub 0 sobre B sub I igual a D. Era una función lineal. Esto no es una función lineal y es 1 sobre 1 menos D. Entonces, está claro que el denominador es menor que el numerador, porque D varía entre 0 y 1. Por lo tanto, B0 es mayor que B sub I. 1 sobre un número menor que 0 me va a dar un número mayor que 0. O sea, B0 mayor que B sub I. Por lo tanto, es un step up. Se puede demostrar hasta acá eso. ¿Se entiende? Hasta acá es lo mismo que hacíamos antes. Es mirar tensión y corriente en la bobina, decir que el área A igual al área B y obtengo esto. ¿Qué me falta hallar ahora? Una expresión para hallar la inductancia y una expresión para hallar el capacitor. Y se terminó todo. Si el circuito no tiene pérdidas, un circuito ideal, la potencia de salida igual a la potencia de entrada, por lo tanto, la relación entre I sub 0 e I sub I es inversa, ¿no? Es 1 menos D. Voy a tomar un traguito de agua y sigo. Un minutito. Listo. Bueno, ya encontramos una relación entre las corrientes y las tensiones respecto de D. Bueno, de nuevo, para hallar el valor de la bobina, me pongo en el límite entre conducción continua y discontinua. ¿Qué quiere decir? Bajo el valor de la corriente hasta que se posicionó acá. Y tengo tensión y tengo corriente. De nuevo, tengo que volver a hacer los mismos análisis. Tensión sobre la bobina. Durante T-on, lo estoy analizando, L por la derivada de I respecto de T. Durante T-on, cuando se completó T-on, cuando delta T vale T-on, y L, la corriente de la bobina, vale IL pico.
y la tensión vale B sub I. Listo. Y también sé que ILB, de nuevo, era esta área, ya lo vimos hace un rato, cómo sacar el área, base por altura sobre 2, ¿está bien? Reemplazo y obtengo la expresión, no vamos a gastar mucho tiempo para volver a poner este valor. Pone en función de B sub I o lo pone en función de B sub 0. ¿De dónde sale B sub I y B sub 0? Yo sé que B sub 0 sobre B sub I es igual a 1 sobre 1 menos D. Reemplazo. Entonces tengo ILB en función de B sub I o en función de B sub 0. Bien. Tengo la expresión para el cálculo. I sub 0 sobre I sub I es 1 menos D. I sub 0, entonces, también puedo poner, fíjense que tengo dos expresiones. Una en función de ILB y otra en función de I0B. ¿Qué diferencia hay? Ahora, la corriente en la bobina tiene que ver con la corriente de entrada, no con la corriente de salida. Si yo quiero poner, y yo generalmente tengo como dato la corriente de salida, entonces si yo quiero hallar L en función de la corriente de salida, y lo único que hago es esta I sub I es la ILB, porque esta ILB se corresponde a la corriente de salida, no de entrada. Es lo que les había dicho hace un ratito. Se ve que todavía estoy jodido de la garganta, ¿no? La corriente de la bobina se corresponde con la corriente de entrada en este caso. Si yo quiero hacerlo con la corriente de salida, tengo que usar esta expresión. Entonces, de acá, como yo generalmente tengo como dato cuál es mi carga de la fuente, la corriente de salida, lo puedo despejar de acá. De acá que despejo la L crítica, la mínima inductancia para que no pase a conducción discontinua. Si la conducción es discontinua, fíjense qué bolonqui que es esta formulita. Ya no es B0 sobre B sub I igual a 1 sobre 1 menos D, sino que, fíjense, tengo una raíz cuadrada, tengo un montón de términos que me complican más el diseño. Por eso no conviene diseñar fuentes que trabajen en la parte discontinua. Tengo que asegurar una bobina que haga que siempre circule corriente por ella, o a lo sumo en el límite esté en 0. Bueno, acá le dibujé de nuevo las formas de onda. ¿Para qué me va a servir? Y para hallar el ripple, para hallar eso. Fíjense, tensión sobre la bobina. Esto lo saqué del simulador. Tensión de entrada durante T-on y ves tensión de entrada menos tensión de salida durante T-off. Corriente en la bobina. Va a ser igual a la corriente en la llave. Acá no dibujé corriente en la llave, pero va a ser igual a la corriente en la llave. Cuando la llave está cerrada, va a ser este pedazo. Y cuando la llave está abierta, va a coincidir con la corriente en el diodo, porque está transfiriendo energía hacia la salida. La corriente en el capacitor, ¿cuál va a ser? La corriente en el capacitor va a ser porque la corriente en el diodo tiene un valor medio. La corriente en el diodo tiene un valor medio y componentes de alterna. Las componentes de alterna van al capacitor y el valor medio va a la salida. ¿Por qué? Porque el capacitor es un circuito abierto para la continua. Entonces, en el capacitor, ¿cómo es la corriente? Igual que en el diodo, pero sin el valor medio. Lo que hice es bajar este gráfico de tal manera que el valor medio sea 0.
¿Para qué me sirve esto? Para calcular el ripple. Porque durante esta área entrega el capacitor energía a la salida y durante esta área recibe de la entrada. Esta área tiene que ser igual a esta. Para calcular el ripple puedo usar esta o esta área. ¿Cuál me conviene? Esta porque es cuadrada. ¿Qué les quiero decir? Que el delta Q, que es la energía que está entregando la carga, es igual a C por delta V0. Delta Q, entonces, vale V0 sobre RL por D por T, igual a C por delta V0. ¿Por qué delta V0? Porque esta corriente vale I0. Este valor de corriente vale I0, porque para sacarle el valor medio al diodo, tuve que bajarlo un valor medio. Si lo bajo un valor medio, este valor de corriente en el capacitor vale I sub 0. Valiéndonos de las otras expresiones que vimos antes para I0, puedo hallar el valor del ripple para hallar el valor del capacitor. Se supone que esto es dato, el ripple que yo deseo. D es dato, la resistencia de carga es dato y la frecuencia de switcheo es dato. De ahí despejo el valor del capacitor. Bueno, acá lo tienen de nuevo. Sacado. I es igual a C por la derivada de V respecto de T. Esa es la corriente en el capacitor, igual a delta Q sobre T. Y delta V es delta Q sobre C. O sea que este diferencial V es delta V sobre C. O sea, lo vuelvo a hacer a esto. Lo hice desde el punto de vista de la simulación y lo hago de nuevo de acá. Y de ahí vuelvo a hallar de nuevo la misma expresión. La tienen de las dos maneras sacada. Bueno. Esta fuente, el step up, ¿qué obtengo? Que V0 sobre VI es 1 sobre 1 menos D, no es lineal como el otro. El nivel de ruido a la entrada es bajo, ya que la corriente de entrada es igual a la corriente de bobina, tiene poco ripple, pero a la salida es elevado, porque es la corriente del diodo. Ya hemos visto el step down y el step up. Lo que queda ahora es un convertidor step down, step up o buck boost. Es un convertidor donde yo variando el D puedo obtener tensiones mayores o menores a mi tensión de entrada. Puedo hacer ambas cosas. Nos queda muy poquito, prefiero terminar. Pensaba hacer un alto porque ya la garganta, no sé, se me está secando, no sé. Se ve que todavía no ando muy sano, que digamos. Pero yo creo que lo vamos a poder terminar. Para este análisis, fíjense, es un poquito más complejo el circuito. Tiene 2 bobinas y 2 capacitores, un diodo y una llave. Con este circuito, lo que yo les estoy diciendo, y en realidad lo dicen los libros, es que voy a poder obtener tensiones a la salida mayores o menores a la entrada. Voy a poder elegir cómo, variando el D, que es el D, la relación entre el tiempo que mantengo encendida la llave y mantengo apagada la llave. En un primer momento vamos a hacer las siguientes suposiciones. Que las bobinas son muy grandes. ¿Qué significa que las bobinas son muy grandes? ¿Se acuerdan que recién las hacíamos como triangular a la corriente? No, ahora vamos a suponer que es prácticamente
Porque mientras más grande, el triangulito tiene el delta y L es cada vez más chico. Vamos a suponer que es una continua pura, la corriente en las bobinas. Eso es suponer las bobinas grandes. Lo vamos a hacer en un primer momento, después no, porque necesitamos calcular las bobinas. También vamos a suponer condensadores enormes. ¿Qué significa condensadores enormes? Que la tensión a los bornes del capacitor se mantiene constante. O sea, recibe energía y cede energía, pero el ripple prácticamente es inexistente. O sea, la tensión en la bobina durante todo el tiempo en el capacitor se mantiene, tanto en C1 como en C2. Bueno, y después lo otro, una pavada, si el ciclo de trabajo es D, el interruptor estará cerrado, un tiempo D por T, y estará abierto el resto del tiempo, 1 menos D por T. 1 D por T esté on, 1 menos D por T esté off. Y también suponer que la llave es ideal, no tiene caída de tensión cuando está cerrada, y que el diodo también es ideal. Los 0,7, 0,6 también los desprecio. Bien, a partir de eso vamos a hacer los análisis. Fíjense, el primero es la formulita que tengo ahí. La tensión sobre el capacitor 1. En este punto, acuérdense, tengo B sub S. Si tengo B sub S acá, tengo B sub S acá, porque esto es una continua. En la bobina no hay caída de continua, recuerdan. No hay valor medio. Entonces, B sub S lo tengo acá. Si acá tengo B sub 0 y acá tengo una bobina, acá tengo B sub 0. Entonces, acá tengo B sub S y acá tengo B sub 0. La tensión en el capacitor es B sub S menos B sub 0. Y dijimos que era muy grande el capacitor, la bobina, la tensión no se va a mover a bornes del capacitor. No se mueve. Recuerden eso. Bien, suponemos la llave, esta, cerrada. Esto es un cortocircuito. ¿Está bien? Si esto es un cortocircuito, pregunto, ¿por qué? ¿Qué tensión tengo a bornes de este capacitor? Dijimos que la tensión sobre el capacitor es B sub S menos B sub 0. ¿Por qué es B sub S menos B sub 0? Alguien que me diga. ¿Cuánto vale la tensión acá? B sub S. ¿Cuánto? B sub S. B sub S. ¿B sub S? Sí tengo un cortocircuito acá. La llave está cerrada. Y esto es masa. ¿Qué tensión tengo acá? Y cero masa. Masa. Tengo cero. Sí, 0. Tengo cero. Bien. ¿Qué tensión tengo acá? B0. ¿B0? No, debería ser B sub S menos B sub 0. Sería negativo eso. Claro. Atento. ¿Qué dijimos? La tensión en el capacitor no cambia a bornes del capacitor. Entonces, si yo hace un ratito acá dije que la tensión en el capacitor es B sub S menos B sub 0, cuando yo cortocircuito esto, si esto vale 0, para que la tensión se siga manteniendo acá, la tensión en este punto tiene que valer menos B sub S menos B sub 0. Está haciendo. ¿Está bien? ¿Dónde descansa? ¿Cómo? ¿Se entiende?
En un capacitor nosotros sabemos que la tensión no puede variar instantáneamente. Eso lo saben. Eso se sabe. De entrada se sabe. No me importa si es grande, si es chico, no me importa. No puede variar la tensión en un capacitor instantáneamente. Variará exponencialmente, todo lo que quiera, pero el capacitor no varía instantáneo. Entonces, si yo cierro acá, para mantener en un primer instante, la tensión se tiene que mantener. En este caso, como dijimos que es muy grande, se mantiene siempre. Pero si esto vale 0, a ver, si esto valía 5 volt, si esto valía, hagamos números. Tengo 5 abornes de este capacitor. Supongo que acá tengo 10 y acá tengo 5. La tensión sobre el capacitor vale 5. 10 menos 5. O sea, 5 volt. Si yo cortocircuito esto y digo que la tensión sobre el capacitor no puede variar instantáneamente, si esto vale 0, esto tiene que valer menos 5 volt. Para hacer 0 menos 5, vuelvo a tener 5 volt. ¿Se entiende? Entonces, si la tensión a bornes varía V sub S menos V sub 0, cuando yo cortocircuito, este punto tiene que valer menos V sub S menos V sub 0. Por eso el diodo está cortado. ¿Está bien? Porque está polarizado inverso. La tensión de ánodo del diodo está a una tensión negativa. ¿Entienden o no me hago entender? ¿Se entiende? Bien. Entonces, porque fue lo primero que dijimos, la tensión sobre los capacitores no varían porque son enormes. Las corrientes sobre las bobinas no varían porque son enormes. Bien. Cuando la corriente que circula por el capacitor 1, cuando está cerrado, porque si yo cierro acá, esta IL1 se va a venir por acá. Y esta IL2, como el diodo está abierto, se viene por acá. Quiere decir que la corriente que durante T-on, la corriente que atraviesa a C1 es menos IL2 que la corriente de salida. Bien. Cuando está abierto ahora, pregunto, si está abierto, ahora el diodo se polariza directo. Quiere decir que ahora este punto vale 0. ¿Cuánto vale este punto? La tensión. ¿Cuánto vale la tensión sobre este punto? De nuevo, el criterio, la tensión sobre el capacitor no varía. Recién habíamos dicho que la tensión sobre el capacitor era Vs menos V0. Si esto vale 0, esto tiene que valer ¿cuánto? Vs menos V0. Para mantener la diferencia de tensión acá. Y ahora IL2 se va por acá y la corriente que pasa por el capacitor es IL1. ¿Está bien? Entonces, durante T-on pasa IL2 y durante T-off pasa IL1. Esto es lo que está dibujando acá, la corriente sobre el capacitor. Mientras está cerrado, atraviesa IL2. IL2 viene en esta dirección. En esta dirección. Y cuando está abierto, es IL1 en esta dirección. Y esto es lo que dibuja acá. Dibuja corriente. Y fíjense que le dibuja constante, porque dijimos que eran bobinas enormes. ¿Está bien? Por favor, deténganme si no se entiende. Bueno, lo que hace ahora es la corriente
en un capacitor, esta área tiene que ser igual a esta, porque si no el capacitor se cargaría o se descargaría, ¿está claro? La energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Entonces, hace esta área, que es durante T-on, es IL2 por T-on, y esta es IL1 por T-off, igual a las áreas. Fíjense. IC1, que es IL1, por T-on, D por T es T-on, es igual a, sí, y IC1 cuando está abierto por T-off. Bueno, acá reemplaza IL2 e IL1. ¿Está bien? Estas son IC1 cuando está cerrado es IL2, IC1 cuando está abierto es IL1. Reemplaza y obtiene lo que siempre queremos obtener, la relación entre las corrientes y que también va a ser relaciones entre las tensiones. Esto y esto, en función de D. ¿Cómo varía la tensión a la salida en función de D o la corriente a la salida en función de D? ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo, ¿eh? Miró la corriente en el capacitor 1. En un caso IL2, en otro caso IL1. IL2 se corresponde con la corriente de salida y L1 se corresponde con la corriente de entrada. ¿Está bien? Bueno, así hallamos la primera expresión. Fíjense que la relación de tensiones se corresponde el numerador con la del step down. ¿Se acuerdan que el step down era V0 sobre V sub S igual a D? Y el numerador y el denominador se corresponde con un step up, porque V0 sobre V sub S era igual a 1 menos D. O sea que sería como el producto de los dos. Pero con una salvedad, que tengo un signo negativo. ¿Qué me está diciendo el signo negativo? ¿Será que la tensión a la salida es al revés? Sí, está invertida la tensión a la salida. Es el problema que tiene el convertidor Cook. La clase que viene, no, la clase que viene la tienen con Mauro, sino el jueves que no la tienen con Mauro, porque vamos a hacer el laboratorio el martes. Entonces, bueno, cuando veamos, sigamos con el teórico de esto, porque esta es la última parte de hoy, vamos a ver un convertidor que también es capaz de obtener tensiones mayores y menores que la entrada, pero que no invierte. Porque a veces que invierta no es conveniente. A mí me conviene que la masa sea la misma, tanto de la entrada como de la salida. En este caso invierte el convertidor Cook. Pero bueno, está claro que si yo varío D, puede ocurrir que V sub 0, por ejemplo, cuando vale 0,5, voy a tener que V0 igual a V sub S. Cuando D vale 0,5. ¿Qué es 0,5? Que mantengo mitad de ciclo encendida la llave y mitad de ciclo apagada la llave. En ese punto, la tensión de salida igual a la tensión de entrada. Si aumento o disminuyo D, la tensión de salida va a aumentar o disminuir respecto de la tensión de entrada. Puede obtener valores mayores o menores. El único problema es el signo negativo. Vamos a ver el ripple. Bueno, no sabría para qué dibujé esto, no recuerdo por qué lo hice, pero bueno, básicamente recuerden cómo es el circuito. Tiene una bobina a la entrada y tiene una bobina a la salida. Y fíjense que esta parte es igual que la de un step down. Tiene una bobina y un capacitor. Así que está claro que el ripple voy a obtener, porque el ripple es el ripple a la salida.
si tiene una bobina y un capacitor igual que el step down, la expresión del ripple va a ser igual. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? La forma de onda de la corriente es similar, o sea, es como una triangular. Por consiguiente, el delta V0, vuelvo a repetir lo mismo que el step down. Es lo mismo, el ripple es exactamente igual, la expresión. Y de esa manera puedo calcular el capacitor 2. ¿Está bien? Veamos lo siguiente. Todavía nos está faltando, todavía no hemos calculado, así podemos calcular el capacitor 2. Generalmente en estos circuitos el capacitor 2 se hace igual que el capacitor 1 y listo, se toma como criterio. Pero se podría calcular también un capacitor 1. Lo que nos falta calcular son las bobinas. L1 y L2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, durante T-on, cuando esto está cerrado, la tensión sobre la bobina es B sub S, sobre la bobina L1. Y es igual a L1 por la derivada de IL1 respecto de T. Cuando cumple el tiempo T-on, esto vale delta IL, es el máximo valor de pico de la bobina L1. Lo estoy considerando en el límite entre conducción continua y discontinua. Por eso pongo delta IL1. ¿Está bien? Entonces obtengo esta expresión. Paso L1 del otro lado y pongo delta IL1. De acá, bueno, delta IL1 es B sub S por T-on, que es lo mismo que D por T, sobre L1. Y en vez de poner T, puedo poner frecuencia, es lo mismo, ¿está bien? Pero este sería el delta IL1. Entonces, si yo tengo un delta IL1, puedo calcular el valor de L1 que yo quiero. El delta IL1 tiene que ver con el ripple, para no tener tanto ruido. Por ejemplo, si yo lo tengo especificado como dato a este valor, el delta IL1, puedo calcular L1. La tensión sobre L2. ¿Cuánto vale? Este va a ser, en este punto tengo B sub 0. Y en este punto tengo menos B sub S menos B sub 0. ¿Eso se acuerdan? Cuando yo tengo cortocircuitado esto, ¿cuánto varía la tensión sobre el capacitor 1? ¿Cuánto varía la tensión sobre el capacitor 1? Vamos a ver para atrás. B sub S menos B sub 0. ¿Está bien? Y habíamos dicho que en este caso, cuando estaba cortocircuitado, como esto vale 0, esto tiene que valer menos B sub S menos B sub 0. Y esto vale B sub 0. Entonces, ¿cuánto vale la tensión sobre la inductancia? Esto menos esto. ¿Esto cuánto vale? Menos B sub S menos B sub 0 y esto B sub 0. Hago la diferencia. Eso es lo que está haciendo acá. B sub 0 menos B sub S menos B sub 0. Por eso me queda un signo más. Todo esto me da B sub S igual a L2 por la derivada de I respecto de T sobre L2. Y de ahí, de nuevo, despejo que delta y L2, cuando delta T vale T-on, que es D por T sub S, saco una expresión para L2. Es exactamente igual que para IL1, lo único que cambia es que en vez de inductancia 1 es inductancia 2, fíjense. Memoricen esto, B sub S por D sobre L2F.
B sub S por D sobre L1F. Es exactamente igual. Acá las puse las dos juntas. ¿Está bien? Sabiendo la relación entre la corriente de entrada y la corriente de salida, y que IL2 es B sub 0 sobre R, puedo sacar el L, reemplazo acá y reemplazo acá, puedo sacar la L1 mínima y la L2 mínima. Obtengo de esta expresión el valor de L1 y de esta expresión el valor de L2. Entonces ya sé calcular los capacitores, sé calcular las bobinas y tengo la relación B sub 0 sobre B sub D o I sub 0 sobre I sub D y I sub 0 sobre I de entrada, como ya puedo diseñar la fuente Cook. Y con esto terminamos. La verdad que me tiene un tanto cansado la virtualidad. Se los podría hacer un poquito más ameno, me parece, en la realidad al teórico. A veces me da la impresión de que están cansados de escucharme. Bueno, detengo la grabación